Muy buenas tardes. Para el día de hoy se tiene programado el CIPAS número 2 de la tarea número 3, límites y continuidad. Quien les habla, Ángela Liliana Rodríguez Muñoz, tutora. Entonces, son las 6, perdón, las 7 en punto. Vamos a dar espera unos minuticos para que se unan más estudiantes y poder dar inicio al CIPAS. Hola Marta Liliana, ¿cómo estás? Marta, vamos a darle unos 5 minuticos y damos inicio al CIPAS, ¿vale? Hola, profe. Bueno, señora, muchas gracias. Ok, bueno, entonces ya en 5 minuticos damos inicio. Bueno, buenas noches, chicas, Marta y Luz Alejandra. Vamos a dar inicio ya al CIPAS correspondiente a la tarea número 3 sobre límites y continuidad. Entonces, en el CIPAS pasado habíamos hablado de los límites, hablamos de los límites laterales, hablamos de los límites indeterminados. Usamos leyes de límites pues para poder calcular algunos límites y también pues miramos algunos límites indeterminados, cómo pues resolverlos. Entonces en esta ocasión vamos a terminar de ver la parte, bueno, vimos límites infinitos, ¿no?
y pues también límites al infinito y cómo quitar pues la indeterminación. Ahora nos faltaría ver la parte de los límites trigonométricos y nos faltaría ver la parte de continuidad, pues para ya terminar como tal la temática de la tarea número 3. En este caso, démonos cuenta que acá en la tarea número 3 en los contenidos bibliográficos, pues ustedes pueden evidenciar que se habla sobre límites, propiedades, límites laterales, límites indeterminados, límites al infinito, límites trigonométricos, continuidad puntual, continuidad en un intervalo y pues la continuidad usando GeoGebra, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes también revisen estos OBI y OA que pues les pueden ayudar para poder solucionar el anexo de la tarea número 3. ¿Listo? Entonces, bueno, como primera medida, vamos a empezar con la parte de límites trigonométricos, en donde pues solamente sustituimos el valor de la C. Entonces, en este caso acá yo tengo em, 6 límites en la primera parte. El límite cuando t, perdón, t, que es la variable, tiende a una constante c, del seno de t, pues simplemente me va a dar seno de c. Entonces, por ejemplo, yo podría calcular el límite cuando x tiende, por ejemplo, a 1 del seno de x. Y simplemente lo que yo hago es, donde está la x, ponemos el valor del 1. No olvidar pues que el límite significa que tomo todos aquellos valores cercanos a 1 de tal forma que pues la función se acerca al seno de 1. ¿Listo? Acá el segundo límite sería el límite cuando x o cuando t tiende a c de coseno de t es igual pues a coseno de c. Simplemente la c la reemplazo donde está la t. Y terminé. El tercero límite cuando x tiende o perdón, t tiende a c de la tangente de t, pues también me da tangente de c. Límite cuando t tiende a c, cotangente de t, me da pues cotangente de c. Límite cuando t tiende a c de secante de t, pues me da secante de c. Y el límite cuando t tiende a c de cosecante de t, pues me da pues cosecante de c. Entonces, son límites simplemente acá en este caso el C pertenece al dominio de cada una de estas funciones trigonométricas y pues lo único que yo hago es coger y sustituir la C en donde está la variable. En este caso la variable sería pues la variable T. Ahora, aparece un ejemplo en donde mm, voy a resolver el límite cuando T tiende a 0 de T cuadrado coseno de T sobre t más 1. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues lo único que yo tengo que hacer es primero determinar, pues si al evaluarlo, el 0, pues hay indeterminación o no. Entonces, simplemente evaluamos. Me quedaría 0 al cuadrado coseno de 0 sobre 0 más 1. Y pues nosotros sabemos que coseno de 0 es 1, entonces acá me quedaría 0 por 1 igual a 1, perdón, sobre 1 y 0 por 1 es 0 y 0 sobre 1, pues en este caso sería 0. ¿Listo? Déjenme acá un minutico mientras instalo tablet para que me ayude a escribir mejor. Y ya. Entonces, digamos que estos límites trigonométricos son muy sencillos cuando pues no hay indeterminación. Pasa igual que pues los límites anteriores, que si no hay indeterminación, pues simplemente evaluamos y pues ahí ya terminaría. Entonces, no es complicado. Lo complicado acá es cuando pues ya me aparecen los límites eh, indeterminados. ¿Listo? Entonces acá vamos a tomar el siguiente ejemplo. Entonces, por ejemplo, voy a calcular el límite cuando x tiende, por ejemplo, a 0 de 2 coseno
de x sobre 4 coseno de 3x, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, lo único que hago es coger y de donde está la x ponemos el 0, entonces me quedaría 2 coseno de 0 sobre 4 coseno de 3 por 0. Nosotros sabemos que coseno de 0 pues es 1 sobre 4, pues coseno de 0, bueno, 3 por 0 daría 0 y coseno de 0 pues sería 1. Entonces en este caso me daría 1/2 es el límite. Entonces por simple evaluación es muy sencillo. ¿Hay alguna pregunta en esta primera parte? Chicas, Luz, Alejandra, Luna, Daniel y Marta. No, señora. Listo. Ahora, para resolver los límites en donde no se pueden evaluar por sustitución directa, o sea, como los anteriores, pues vamos a tener en cuenta lo siguiente. Estos dos límites trigonométricos especiales que pues nos lo enmarca este teorema. El primer límite especial es que el límite cuando t tiende a 0 de seno de t sobre t es 1, siempre va a valer 1. Y el límite cuando t tiende a 0 de 1 menos coseno de t sobre t, pues siempre me va a dar 0. Me voy a pasar por acá a GeoGebra y voy a usar la gráfica de cada una de esas funciones, pues para indicarles que efectivamente ese límite es 1. Entonces acá voy a dibujar la función f de x igual a seno de x sobre x. ¿Listo? Entonces esta sería la gráfica. Como me interesa calcular el límite cuando x tiende a 0, pues me interesa es los valores cercanos, acá, los valores cercanos a 0, tanto por derecha como por izquierda. Entonces, me acerco al 0 por la derecha y me acerco al 0 por la izquierda. Por la derecha me doy cuenta que la función se acerca al 1 y por la izquierda pues también se acerca al 1. Pues por eso entonces acá tenemos que el límite cuando t tiende a 0 de la función seno de t sobre t siempre va a valer 1. Ahora vamos a graficar 1 menos coseno de t sobre t. Entonces, f de x igual a 1 menos cos de t coseno de t es un paréntesis sobre t. ¿Listo? Ah, perdón, es que escribí t, entonces voy a cambiarle acá la variable a la x, voy a ponerle t. Y listo. Entonces, esta sería la gráfica de la función 1 menos coseno de t sobre t. Entonces, cada vez que yo me acerco al 0, tanto por derecha como por izquierda, démonos cuenta que, pues, por la derecha la función se acerca al 0 y por la izquierda, pues, la función también se acerca al 0. Por eso ese límite va a ser 0. ¿Listo? Entonces, con esos dos límites, que son límites especiales, pues, yo voy a resolver algunos límites ya usando los límites especiales. ¿Listo? Entonces, primer límite. Voy a resolver el límite cuando x tiende a 0 de seno de 3x sobre 3. Entonces, eh, aquí, para resolver ese límite, entonces va a ser igual a al límite cuando x tiende a 0. Y pues la idea es que yo lleve esta función a una función similar al límite especial. ¿Listo? Esa es la idea. Entonces, como el ángulo del seno es 3x, pues para que me pueda dar 1, a esta x le hace falta un 3. Entonces acá
dividido sobre el x, ¿cierto? Pero, pues para estar en el límite especial número 1, en el contexto, entonces yo voy a ponerle acá un 3. Pero pues digamos que si pongo solo ese 3 me altera el límite original. Entonces debo multiplicar y dividir por 3. ¿Listo? Y acá pues saco la constante que es ese 3 del numerador, saco la constante del límite y calculo el límite de la función. Entonces seno de 3x sobre 3x. Y ahora sí, pues démonos cuenta que tiene el mismo ángulo, o sea, el ángulo de este seno es este t y está dividido sobre ese mismo t. Entonces, en este caso acá tengo 3x sobre 3x, seno de 3x sobre 3x, y pues con ese límite especial yo puedo decir que ese límite vale 1. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 de seno de 3x sobre x, pues va a valer 3. ¿Quedó claro ejemplo A? ¿Me confirman, chicos? Listo. Bueno, supongo que sí. Ahora, vamos a analizar el siguiente límite. Entonces, límite B. Voy a borrar acá este y resolvemos el límite B. Entonces, por acá. Espérame, subimos un poquito. Listo. Entonces, acá. Límite cuando X tiende a 0 de 1 menos coseno de t sobre seno de t. Entonces, cuando tengo ahí una resta, yo voy a multiplicar por el conjugado. Entonces, el conjugado va a ser 1 más coseno de t. Si multiplico en el numerador, multiplico en el denominador para que no me afecte el límite original. Al multiplicar por el conjugado, me doy cuenta que la multiplicación de los numeradores hay una diferencia de cuadrados, entonces me quedaría 1 menos coseno al cuadrado de t. Recuerde que la diferencia de cuadrados es a menos b, factor de a más b. Lo puedo ver como a al cuadrado menos b al cuadrado. Entonces, el 1 hace el papel del a, el coseno de t hace el papel del b. Y pues ahí tendría el producto de diferencia de cuadrados. ¿Listo? Dividido entre, ponemos esta línea mejor, dividido entre seno de t, factor de 1 más coseno de t. ¿Listo? Igual. Y ahora por entidades trigonométricas, entonces, a ver, usemos este color. Nosotros sabemos que seno al cuadrado de t más coseno al cuadrado de t como resultado es 1. Y acá me que piden 1 menos coseno cuadrado. Entonces, si yo despejo el seno cuadrado de t, lo puedo ver como 1 menos coseno cuadrado de t. O sea, de esta ecuación puedo despejar el seno cuadrado de t. Y de ese modo, pues reemplazando esa identidad trigonométrica, me va a quedar que esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de seno al cuadrado de t sobre el seno de t que llevo, factor de 1 más coseno cuadrado de t. Simplificamos un seno con un seno y esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 0. Arriba me va a quedar un seno de t y abajo me va a quedar 1 más coseno, perdón, acá es coseno normalito, no cuadrado, sino coseno, más coseno de t. Y ahora sí, pues ya quité la indeterminación, puedo evaluar, me va a quedar seno de 0 sobre 1 más coseno de 0, y esto es igual, el seno de 0 es 0, y 1 más coseno de 0 sería 1 más coseno de 0 es 1, me quedaría 0 sobre 2 y 0 sobre 2 es 0. Y terminé. ¿Listo? ¿Preguntas hasta el momento? No, señora. Listo. Entonces, muy sencillo, multiplicar por el conjugado, ¿vale?
Y la idea es pues quitar la indeterminación. Listo, nos vamos para el siguiente límite. Límite de cuando x tiende a 0 de, de seno de 4x sobre la tangente de x. ¿Listo? Entonces, esto yo lo puedo ver como el límite cuando x tiende a 0 de el seno de 4x, lo voy a dejar solito y acá voy a poner 1 sobre tangente de x. Esa sería la primera forma de visualizar, digamos, ese cociente. Lo voy a ver como un producto. Y ahora la idea es aplicar el límite elemental. Entonces, pues para que ese seno de 4x le hace falta por acá un 4x, ¿cierto? Para que me dé el límite 1. Entonces, pues vamos a agregarle ese 4x, pero si multiplico por 4x, acá también me queda pues un 4x, ¿no? Voy a dejarlo a este lado. ¿Listo? Y ahora voy a dejar el 1 sobre tangente de x. ¿Listo? El que llevaba. Igual, entonces me va a quedar el límite cuando x tiende a 0 del seno de 4x sobre 4x. Y ahora, pues la idea es usar el siguiente límite. El límite cuando x tiende a 0 de x sobre seno de x. Ya explico que este límite en realidad es 1. Ya les explico por qué. Pues voy a usar este límite para resolver el de acá. ¿Listo? Entonces, démonos cuenta que la tangente yo la puedo ver como coseno sobre seno. ¿Listo? Entonces, miren que acá voy a coger un x por acá. Bueno, acá me falta un 4x que llevaba, ¿cierto? Voy a coger este x y lo voy a dividir entre x para que me dé la unidad y pues le voy a poner la tangente que llevaba. O sea, en realidad, ¿qué fue lo que yo agregué? Yo agregué este 4x con este 4x y agregué esta x con esta x. Pues si se simplifican, entonces me da el límite original. Entonces, yo necesito es asociar este seno de 4x con ese 4x, pues para que al calcular el límite me dé 1. Y acá necesito asociar estos dos, porque démonos cuenta que x sobre tangente de x es lo mismo que tener x sobre seno de x sobre coseno de x. Por acá tengo una unidad, producto de extremos sobre producto de medios, y me va a quedar coseno de x por x, coseno de x por x sobre seno de x. ¿Listo? Y pues la idea es usar ese x seno de x, que es para usar este límite. ¿Listo? Entonces, esto lo puedo ver como límite cuando x tiende a 0 del seno de 4x sobre 4x por el límite cuando x tiende a 0. Ahí estoy usando las propiedades de los límites de 4x sobre x por el límite cuando x tiende a 0. Entonces, démonos cuenta que x sobre tangente de x es lo mismo que tener coseno de x, ¿cierto? Por x sobre seno. Y pues también le paso el límite a ese x sobre seno. Límite cuando x tiende a 0 de x sobre seno de x. ¿Listo? Acá voy a borrar esta parte. Y pues acá, el primer límite, este primer límite, me da 1 porque es un límite elemental. Démonos cuenta que acá yo puedo cancelar este x con este x y pues me va a dar el límite 4. Y acá pues puedo evaluar el límite cuando x tiende a 0 de coseno, que sería coseno de 0. Y este límite pues da 1. Entonces acá por 1, nosotros sabemos que coseno de 0 es 1. Y conclusión, pues me daría 4 el límite. ¿Listo?
¿Entendido este límite? O sea, este sí no fue tan sencillo, tocó hacerle más cuenticas. Ok, chicas, chicos. Listo, ya además Sí, sí, estoy. señora. Ok, listo, continuamos. Voy a explicarles el de acá, el límite cuando x tiende a 0 de x sobre seno de x, porque también es otro límite que cuando le salga ya ustedes saben que da 1. Entonces, voy a explicarlo acá de una vez. Entonces, este límite, cuando x tiende a 0, de x sobre seno de x, si yo reemplazo el 0, pues voy a encontrar indeterminación 0 sobre 0. Y pues la idea es que no me dé ese tipo de indeterminación. Como me da, pues debo quitar la indeterminación. Entonces, pues la idea es hacer una estrategia algebraica para poder quitarla. Entonces, mi estrategia va a ser la siguiente. Al numerador lo voy a multiplicar por 1 sobre x y el denominador también lo voy a multiplicar por 1 sobre x. Estoy multiplicando por la misma cantidad. Significa que el numerador va a quedar como x dividido entre x y el denominador como seno de x dividido entre x. Por lo tanto, en el numerador voy a encontrar el número 1 porque x dividido entre x da 1 y abajo me va a quedar seno de x sobre x. ¿Listo? Por propiedades de límites, pues me va a quedar el límite del numerador, que sería el límite de 1 cuando x tiende a 0, sobre el límite del denominador, que sería el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x. El límite de la constante 1 es 1 y este límite es un elemental, sabemos que vale 1 y 1 sobre 1 es 1. Entonces, por lo tanto, este límite va a valer 1. Límite cuando x tiende a 0 de x sobre seno de x, pues va a valer 1. ¿Listo? Y por último, pues otro límite sería el inciso C, el inciso D. Veamos cómo se resuelve. Entonces, tengo límite cuando x tiende a 0 de x más la tangente de x sobre seno de x. ¿Listo? A ver, démonos cuenta que si yo cojo a sobre c más b sobre c, esto lo puedo ver como a más b sobre c. Entonces yo ya ir de la izquierda a la derecha. Entonces voy a repartir acá el seno, tanto para la x como para la tangente. Entonces me va a quedar x sobre seno de x más tangente de x sobre seno de x. ¿Listo? Y separo límites, entonces me quedaría límite cuando x tiende a 0 de x sobre seno de x. Este límite ya sé cuánto vale, pues porque lo acabé de explicar y vale 1. Y me quedaría el límite cuando x tiende a 0 de la tangente de x sobre el seno de x. Pero nosotros sabemos que la tangente la puedo ver como seno sobre coseno. Y pues sobre el seno que llevaba, dividido entre 1, producto de extremos, producto de medios, significa que arriba me va a quedar el seno de x, abajo me va a quedar seno de x por coseno de x. Simplifico los senos y me va a quedar 1 sobre coseno de x. Entonces, ese límite se transforma a 1 sobre coseno de x, o sea, la función. Entonces, acá tengo el 1 que llevaba del límite anterior, más el límite cuando x tiende a 0, de 1 sobre coseno de x, y pues me quedaría 1 más coseno de 0 es 1, entonces 1 más 1 y 1 más 1, 2, y terminé. Ese sería el límite. Entonces, importante tener en cuenta los límites especiales para poder calcular los límites pues indeterminados cuando son trigonométricos. Entonces, ya con esta temática, ustedes acá en la parte de mm, del entorno de aprendizaje en donde ustedes encuentran la guía. Ok, pues encuentran el anexo, ¿cierto? Y en el anexo les dice resuelvan los límites trigonométricos. Entonces aparecen
pues 1, 2, 3, 4, 5 límites trigonométricos. Ya sabemos pues eh, cada quien qué letra escogió y pues aplicar la temática que estoy explicando el día de hoy. Entonces, por ejemplo, el A y el B son muy sencillos porque están en la estructura del límite elemental. Acá lo único que hace, digamos que estorbo es este 4. Lo puedo sacar y ponerlo en 3 para que me dé un límite elemental. O sea, multiplicar y dividir por 3. Acá pues también tendría que mirar cómo resolverlo para que me quede un límite elemental. De igual forma acá y pues L. ¿Listo? Entonces ya con esos podemos verificar. ¿Listo? Ahora nos vamos a pasar a la parte de continuidad. No sé si tengan alguna pregunta, chicos, para que de una vez me la hagan saber y poder resolverla. Y si no, pues entonces podemos pasar a continuidad. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Este sí, pues es muy cortico porque el tema es muy pequeñito. Bueno, entonces vamos a pasarnos a la parte de continuidad. Entonces, primero, pues vamos a definir cuando una función es continua en un punto. Entonces, decimos que una función f es continua en un número a si satisface esta condición. Que el límite cuando x tiende a de la función f de x, pues como resultado me dé la imagen de la. ¿Listo? Condición me hace o me genera tres condiciones. Una, dos, tres. La primera, que la imagen de a exista o esté definida. La segunda, que el límite cuando x tiende a de f de x siempre exista. Y la tercera, que el límite cuando x tiende a de f de x coincida con la imagen de a. Si alguna de estas condiciones no se cumple, entonces decimos que la función es discontinua en el número a. ¿Listo? Entonces, para que sea continua en a, tiene que cumplir las tres condiciones necesariamente. ¿Listo? Entonces, veamos acá un ejemplo. Vamos a determinar si la función es continua en el punto dado. Entonces, por ejemplo, yo tengo la función f de x igual a x más 2. Esta es una recta, ¿listo? Quiero analizar la continuidad en x igual a 1. Entonces, la primera condición dice, calcule la imagen del 1. Veamos si existe o no. Entonces, lo que yo quiero hacer es, pues, evaluarla el 1 en la función. Entonces, me quedaría 1 más 2. Donde está la x, ponemos el 1. Y pues 2 más 1 daría 3, o sea, que existe la imagen del 1. Entonces, cumplió la primera condición. La segunda condición dice, calcule el límite cuando x tiende a 1. Recuerde que están preguntando continuidad en x igual a 1. Pues de la función f de x. Es decir, que debe calcular el límite cuando x tiende a 1 de x más 2. Como es una función o es un polinomio, recordemos que la clase pasada o el CIPAS pasado podíamos evaluar directamente. Entonces me va a quedar 1 más 2 y 1 más 2 es 3. O sea, ¿qué límite existe? ¿Listo? Y la tercera condición, recuerde que la tercera condición dice que el límite cuando x tiende a 1 de esa función f de x debe ser igual a la imagen del 1. Es decir, que el inciso 1 y 2 sean iguales. Entonces, démonos cuenta que el límite da 3 y la imagen del 1 da 3 y 3 es igual a 3, entonces satisface la tercera condición. Como cumplió la primera, la segunda, la tercera condición, entonces yo puedo decir que la función f de x, x más 2, es continua en el punto x igual a 1. Entonces, esa recta x más 2, veámosla acá en GeoGebra, es continua en ese, entonces acá voy a poner en ese qué, en ese punto, ¿listo? Pues acá f de x es igual a x más 2. Entonces, démonos cuenta que satisface las tres condiciones. Estoy analizando la continuidad en x igual a 1.
Entonces, pues acá fácilmente la imagen del 1 existe, el límite cuando x tiende a 1 tanto por derecha como por izquierda existe y me da 3. Para que sea, por ejemplo, discontinua, entonces puede haber una función de este estilo y que acá quede un abiertico, ¿listo? Si eso sucede, significa que la imagen del 1 no existe. Entonces, como la imagen del 1 no existe, ya automáticamente es discontinua. Entonces, que sea continua significa que la función pues sea suavecita, ella continúa, no tiene rompimientos. Que sea discontinua, por ejemplo, podría ser esta. Acá tengo un abiertico, discontinua en ese punto. ¿Listo? O, por ejemplo, que tenga saltos. Entonces, por ejemplo, acá, ella viene por acá y acá vuelve y sube y continúa. Entonces, tiene un salto acá. ¿Listo? Entonces, ese tipo de funciones son discontinuas, pero pues debemos verificar las tres condiciones. Veamos la siguiente función. Tengo la función g de x como 1 sobre x cuadrado menos 1. Y yo necesito analizar la continuidad, por ejemplo, en el número 1. Entonces, la primera condición dice, bueno, pues calcule la imagen del 1. Entonces, esto me daría 1 sobre 1 al cuadrado menos 1 y esto es igual a 1 sobre 0, ¿cierto? Pues como encuentro una indeterminación y pues 1 sobre 0 no tiene sentido, esto significa que la imagen del 1 no existe. Como la imagen del 1 no existe, entonces yo puedo decir que la función g de x es discontinua. ¿En dónde? En x igual 1. ¿Listo? No voy a verificar el límite porque ya sé que la imagen del 1 no existe, entonces no tengo necesidad de ponerme a verificar el límite y las otras dos condiciones. ¿Listo? Entonces acá tengo tres funciones. Primera función, segunda, tercera y cuarta. En la primera función voy a analizar la continuidad en x igual 2. Entonces voy a mirar x cuadrado menos x menos 2 dividido entre x menos 2 y voy a analizarla en x igual a 2. Entonces, ¿será que es continua? Entonces, primera condición, la imagen del 2 existe, es decir, 2 al cuadrado menos 2 sobre 2 menos 2 existe. Entonces, démonos cuenta que en el denominador da 0. Eso hace que la imagen no exista. Como no existe, entonces la función f es discontinua. ¿En dónde es discontinua? En x igual a ¿qué? A 2. ¿Listo? Ahora, veamos la C de una vez acá. Bueno, o acá la gráfica. Dios. Veamos acá la gráfica. Por acá, por acá, por acá están. No, no la tengo aquí. Pensé que la tenía. Así, acá están. Por gráfica también lo puedo ver. Y pues para eso se hace uso del GeoGebra. Entonces, la función número 1, ¿cierto? La A es esta recta, solo que acá tiene un abiertico. Mire, acá está abiertica. Entonces significa que la imagen del 2 no existe. Como no existe, pues va a ser discontinua. ¿Listo? La C, pues debo calcular o debo determinar si es continua en x igual 2. Entonces acá, la imagen del 2 es 1, pero el límite es distinto. Entonces démonos cuenta que la imagen del 2 es 1 porque acá está un cerradito y acá pues no va a ser este valor. ¿Listo? Debo calcular el límite. Mire que el límite más o menos me daría como por acá. Tocaría mirar cuál es este valor. Entonces, nos damos cuenta que el límite es distinto a la imagen. Entonces, voy a calcular acá el límite para que ustedes se den cuenta en la función C de una vez. Entonces, para la función C, para determinar si es continua o no la función, pues primero calculo la imagen del 2. Acá me está diciendo que si x vale 2, la función vale 1. Entonces, existe, cumplió la primera condición. La segunda condición, me están diciendo que debo calcular el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado menos x menos 2 sobre x menos 2.
Si yo reemplazo el 1, pues encuentro indeterminación, entonces el 1 no, sino acá cuando x tiende a 2. Si reemplazo el 2, encuentro indeterminación. Para quitarla, pues yo hago uso de la factorización, lo que vimos la clase pasada. Entonces acá me quedaría x, hago canasticas y acá me quedaría 2 por 1 más menos y más, porque menos 2 por 1 daría menos 2 y menos 2 más 1 daría menos 1, que es el que tengo acá. Listo, dividido entre x menos 2, simplifico x menos 2 con x menos 2 y me quedaría el límite cuando x tiende a 2 de x más 2, reemplazo de x más 1, perdón. Reemplazo el 2 y me quedaría 2 más 1 y pues 2 más 1 es 3, o sea que el límite es 3, ¿listo? La tercera condición pues va a ser el límite cuando x tiende a 2 de la función f de x debe coincidir con la imagen del 2. El límite lo acabamos de hallar y nos dio 3 y la imagen del 2 da 1, entonces son distintos. O sea que no cumple la tercera condición y como no cumple la tercera condición, entonces la función f de x es discontinua. ¿En dónde? En x igual a 2. En x igual a 2. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Chicos, No, no, señora. listo. Ok. Ok. Del mismo modo, pues puedo analizar la función 1 sobre x cuadrado. Démonos cuenta que si el 0 lo reemplazo en la función, pues encuentro una determinación. Pero acá me la están definiendo. Si el x vale 0, la imagen vale 1. Entonces, acá viendo la gráfica, pues sería esta de acá. Si vale 0, la imagen vale 1, pero el límite cuando x tiende a 0 da infinito. Entonces no coincide la imagen con el límite. Conclusión, esta función es discontinua. La última es la función parte entera de x. Y me están pidiendo la continuidad. Por ejemplo, podremos determinarla en 1, ¿sí? Si yo miro la gráfica, la imagen del 1 no es 0, sino es 1. Pero el límite cuando x tiende a 1 no existe, porque por derecha vale 1 y por izquierda vale 0. Entonces, no cumple la segunda condición. Entonces, la función parte entera de x, en este caso, es discontinua en 1. Si analizo la discontinuidad, la continuidad en 2, en 3, en 4, en menos 1, pues ella va a ser discontinua en todos esos números, en todos los números enteros. Entonces, este ejemplo de función parte entera, nos damos cuenta que pues va a ser discontinua en todos los números enteros. ¿Listo? Ahora tengo las siguientes gráficas. Gráfica, voy a llamarla A, voy a llamarla B, por acá C y por acá D. En la gráfica A quiero analizar la continuidad en x igual a 2. ¿Listo? Acá en este punto. ¿Ustedes qué dicen? ¿Será continua en x igual 2 o no? ¿Sí o no? ¿Existirá la imagen del 2? Entonces, ¿quién sería f de 2? A ver, ayúdenme. Marta, Luz, Luna, Laura, Daniela, Laura, Viviana. ¿Quién sería la imagen del 2? Miremos que la imagen del 2 está por acá, ¿no? Pues en este caso sería como menos 3. El límite cuando x tiende a 2 Profe, no veo la de esa pantalla. función, ¿no la ves? No, Luz, solo ¿la veo como ves? ¿Ves mi pantalla? bueno, como las personas que estamos participando, pero no, no me deja ver la pantalla. Yo sí la veo. A ver. ¿Sí la ves? Sí, señora, ahí se está viendo. Luz, ¿ahora sí la ves?
Sí, profe, ya. Ahora sí Ya, bueno, está creo que listo. como que cargando. Ah, ok, listo. Entonces, mira, acá el límite, tanto por derecha como por el 2 pues se acerca al -3, entonces me da -3. Como el límite es igual a la imagen, pues entonces esta función va a ser continua en 2. Y pues démonos cuenta que acá no tiene ninguna ruptura, entonces esta función va a ser continua en todos los números reales. ¿Listo? Ahora para la b, por ejemplo, quiero analizar la continuidad en 2. Entonces, la imagen del 2, ¿quién sería? En la gráfica b. ¿Ustedes qué dicen? ¿Quién es la imagen? Mira, es 1, porque da por acá. Entonces, es 1. No vale -2 porque acá está abierto. Entonces, la imagen del 2 en la gráfica b es 1. Y el límite cuando x tiende a 2 de la función f de x, pues démonos cuenta que por derecha vale -2 y por izquierda vale 1. Entonces, como los laterales son distintos, el límite no existe. Como no existe, entonces esta función es discontinua en 2. ¿Listo? Mire que ahí tiene un salto. Para la gráfica será discontinua en algún punto. ¿Ustedes qué dicen? Marta, ¿qué dices? Para la gráfica C. Recuerden que ustedes tienen que analizar esto cuando hagan uso del chat GPT. Pues mire que no tiene ningún abiertico por ahí, no hay saltos, no hay rupturas de la gráfica, entonces esta función es continua. En donde ustedes quieran verla va a ser continua. En cambio acá, mire que ella va a ser discontinua. Por ejemplo, veamos en 1. La imagen del 1 vale 2. Y el límite cuando x tiende a 1 por derecha y por izquierda son distintos. Como el límite es distinto a la imagen, entonces va a ser discontinuo en x igual 1. Del mismo modo el -1, mire. La imagen del -1 es 0. ¿Listo? Acá es 0. Pero el límite cuando x tiende a -1 por la derecha vale 0 y por la izquierda vale infinito, menos infinito. Entonces va a ser, no va a existir el límite. Entonces en x igual a -1 también es discontinuo. ¿Listo? Y así pues yo puedo verificar fácilmente cuando una función es continua o no en un punto. ¿Listo? Creo que dentro de la guía les están diciendo que usando ChatGPT encontrar una función definida a trozos em, con partes lineales y cuadráticas. O sea, que tenga funciones lineales y funciones cuadráticas, tal que los límites en los puntos específicos sean los siguientes. Entonces, por ejemplo, el inciso A les dan unas condiciones, ¿listo? Dice, realice la gráfica de la función propuesta en la guía. Entonces, ahí les dan una función, ustedes la grafican en GeoGebra y a través de GeoGebra ustedes dan respuesta. La función es continua en el punto x igual a -1 y en x igual a 2. Pues miran si es o no. Considere que la función dada por la IA es correcta con base al enunciado. Considera que es correcta con base al enunciado. Entonces, tienen que mirar si la función que les dio la IA es correcta y que cumple estos parámetros. ¿Listo? Eso es lo que ustedes tienen que hacer. No es que la IA le resuelva todo, ¿no? Entonces, la IA les va a dar una función donde satisfaga estas 4 condiciones. Que el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda valga 3, a 2 por la derecha -1, a -1 por la izquierda 5 y a -1 por la derecha -5. Luego de que le arroje la función, ustedes la grafican. Y luego de graficarla, pues van a determinar si la función es continua o no en -1 y en 2. ¿Listo? Y verificar, pues, si la IA efectivamente me arrojó una función correcta y que cumpla con estas condiciones. ¿Listo? Entonces es para que usen la inteligencia artificial, pero pues no para que la inteligencia les resuelva como tal todo el problema. ¿Vale? Eso sería todo lo que tenía que explicarles el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta
respecto a los límites trigonométricos y a la continuidad. Ustedes me dirán. Si no hay preguntas, entonces damos por terminado nuestros IPAs. Y pues la idea es que ustedes presenten avances. Recuerden que la actividad ¿de qué? De esa tarea cierra, creo que el 16. Espérame, revisamos por acá. Les comparto pantalla como para que revisen. Entonces acá en la guía nos está diciendo que cierra el 13 de abril. ¿Listo? 13 de abril, o sea, iniciando Semana Santa. ¿Listo? Esa actividad cierra ahí. Entonces queda prácticamente una semana casi que y media para que presenten la actividad, la tarea número 3. ¿Listo? Y pues ya continuamos con la tarea 4, que son derivadas. Importante que sepan muy bien límites para poder continuar con derivadas. ¿Listo? Muchas gracias, muchachos, por asistir. Dios los bendiga y pues estaré pendiente. Cualquier duda me pueden escribir por Microsoft Teams, y pues estaré presta a contestar sus inquietudes. Gracias, chicos. Damos por terminado nuestros IPAs. Gracias, Ok, igualmente. Marta. Bueno, que estén muy bien.